La medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios. Malvinas, clamor de gloria. Un programa que recorre los 74 días en que nuestros soldados defendieron con honor las Islas Malvinas, el durante y el después del conflicto, con relatos de sus protagonistas, Hechos reales y documentados. Malvinas, clamor de gloria. ¿Quién guardará? Los hombres del aire, militares y civiles, con la misma comunión de ideales que se mancomunaron para forjar el histórico acontecimiento, los rememoramos con emoción y profundo respeto. Queremos resaltar así el valor ético de estos argentinos que prefirieron entregar su vida a traicionar el juramento realizado en su juventud, defender la patria hasta perder la vida. Muchos de estos protagonistas guardan aún en su cuerpo y en su alma huellas inconfundibles de la guerra, pero el dolor debe ser mitigado por el ferviente recuerdo no solo de sus familias, sino del respeto y el cariño de todo el pueblo argentino. Este es el homenaje a todos aquellos que hoy descansan en el lugar de los elegidos. Ya no están entre nosotros, están por sobre todos en el recuerdo de los agradecidos, de los que sentimos a la patria como un valor sin el cual es imposible vivir en libertad. Medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios de celeste. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa testimonial como lo es Malvinas, clamor de gloria. Quien les habla, Rolando Cárdenas, les da la bienvenida desde los controles, Víctor Cárdenas también, para que esto llegue en óptimas condiciones en el lugar que usted esté. Seguramente acompañado allí del mate, del café, porque créanme que el relato que tenemos esta noche es para sentarse y estar muy atento para escuchar lo que nos va a contar este veterano de guerra que ya lo tenemos allí en línea esperándonos. Gracias por estar semana a semana acompañándonos, a todos los veteranos de guerra que ya están conectados. Les damos la bienvenida a todos los malvineros y a aquellos que por primera vez llegan a nuestro programa este año, inaugurando nuestro canal de YouTube, y ya 19 años, queridos amigos, frente al micrófono, relatando junto con nuestros veteranos de guerra todo lo que se vivió de una u otra manera allí en el Teatro de Operaciones Malvinas. Muchas gracias a quienes ya se han suscrito a nuestro canal y los invitamos a suscribirse a ustedes que ingresan por primera vez para seguir siendo un integrante más de esta gran familia malvinera. Hoy nos vamos a ir directamente hasta allí, hasta la provincia de Córdoba, queridos amigos, porque tenemos un veterano de guerra que nos ha visitado en más de una oportunidad aquí en Malargüe. Realmente sus vivencias allí en Malvinas son extraordinarias, como la de cada uno de nuestros veteranos de guerra, igual que los familiares, ¿no? Que realmente fue la otra guerra aquí en el continente. Vamos a ver si lo tenemos ya al aire, a Jorge. Jorgito, nosotros te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos, Rolando. Gracias por tenerme en cuenta siempre. Buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, acá estoy. Una tarde... Para lo que guste preguntar y, bueno, contar un poco mi historia. Tu historia.
tu historia. Y qué historia, ¿no? Realmente, decíamos por allí, por la provincia de Córdoba, querido Jorge. Sí, bueno, ya hace 5 años y pico que estoy viviendo aquí en Cosquín. Bueno, yo era de Buenos Aires, así que tomé la decisión una vez que me jubilé de venir a vivir por esta zona y ya estoy acarenciado acá. Así exacto, una provincia. Es mi terruño, mi lugar en el mundo, como quien dice. Sí, señor, una provincia hermosa, muy linda. También estuvo muy involucrada con el conflicto Malvinas porque envió muchos hombres allí a Malvinas, ¿no? Es verdad, justo entre el año 81, 82, varios regimientos o varias unidades del ejército o de infantería marina o fuerza aérea incorporaron muchos muchachos de aquí de Córdoba, de la provincia, donde, bueno, se destacaron en varios lugares de la isla, ¿no? Exacto. Vos ingresaste, vamos a recordarle a nuestra audiencia que ingresaste allí como soldado conscripto, te toca ir a Malvinas, ¿no? Sí, bueno, yo ya era, como quien dice, soldado viejo. Yo a los 18 años, como bien decís, me incorporé, en realidad 19, porque a mí me incorporaron el 23 de marzo del 81, y yo cumplo los años 25, así que yo entré, como muchos de mis compañeros, con 19 años, o la mayoría cumplíamos los 19 años dentro de lo que era el año 1981. Exacto. Ahí cumplíamos el servicio militar y bueno, en muchos de los casos de mis compañeros ya habían cumplido con su servicio porque habían salido en la primera baja o en la segunda baja, y bueno, quedábamos para el final los últimos. Me tocó estar hasta el final en el servicio militar, así que me faltaban ya creo que una semana para que me den la baja cuando nuestras Fuerzas Armadas recuperan las Islas Malvinas. Recordame o a la audiencia, querido Jorge, ¿en qué unidad, en qué destacamento estuviste en aquel momento cuando sos y son desplegados hasta allí, hasta Malvinas? Bueno, yo pertenecía al ejército argentino. La unidad era el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10, una subunidad independiente que tenía sus cuarteles compartiéndolos con el Regimiento de Infantería 3 en la Tablada, provincia de Buenos Aires. Como es, bueno, hasta yo hice el servicio militar en el año 81 completo, desde marzo, mejor dicho, hasta diciembre, y ya en abril tenía que salir de baja, ya cumplir con el servicio militar obligatorio, que como vos dijiste bien, era una ley. Exacto. Una ley que, si bien hoy todo el mundo cree que está derogada, pero la ley está vigente, pero suspendida nada más. Así que bueno, si en algún momento a algún gobierno se le ocurre volver al servicio militar, lo único que tiene que hacer es quitarle la suspensión a esa ley y volveríamos a las viejas épocas. Exactamente. Obviamente con algunos que otros cambios, seguramente. Obviamente. Pero bueno, el 2 de abril me sorprende también, como a todos los argentinos, haciendo el servicio militar. Justamente esa noche habíamos hecho guardia y el escuadrón le tocó guardia, mejor dicho, y el 2 de abril ya teníamos que entregar la guardia a una compañía del Regimiento 3, cosa que se hizo un poco más tarde porque la sorpresa del 2 de abril, bueno, hizo que se generaran algunos cambios ese día. Claro, exactamente. Pero bueno, se cumplía con los requisitos que normalmente teníamos, con las actividades normales de cada día, obviamente. Exacto. ¿Y cómo era la moral en aquel momento? ¿Qué recordás, Jorge, cuando se enteran, ¿no?, de que había sido recuperado Malvinas? Ya un soldado como el caso tuyo, tus camaradas con una vasta experiencia, ya una instrucción terminada, ¿no? Bueno, el sentimiento que todos teníamos era, bueno, fue algo general, algarabía,
la alegría de haber recuperado algo que siempre nos perteneció. Más allá de la sorpresa, era como que se cumplió un mandato divino de recuperar nuestras islas. Claro. Nosotros habíamos crecido con que Malvinas son argentinas, que los ingleses la habían arrebatado. Crecimos con eso, en las escuelas siempre nos explicaban eso. Teníamos muy arraigado el tema Malvinas. Obviamente nos sorprende la situación, pero para nosotros fue una algarabía, porque la mayoría de la gente estaba muy eufórica con esa situación, con ese día, con lo realizado ese día, y bueno, acompañó la recuperación de todas maneras, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo estuve en la guardia, como te decía, un poco más, en vez de entregar a las 8 de la mañana como se era de costumbre, se entregó 2 o 3 horas después. En esas 2 o 3 horas, bueno, tuve la posibilidad de ver muchísima gente de distintas edades, tanto hombres como mujeres, haciendo la fila para anotarse como voluntario, porque acompañaban el accionar de nuestras Fuerzas Armadas, así que ya te digo, la algarabía y la euforia era general. Exacto. Todo, tanto dentro del cuartel como fuera del mismo. Exacto. Vos sabés que por allí muchas veces obviamos ese dato tan significativo y tan importante que vos acabás de manifestar, la cantidad de voluntarios que hubo en aquel momento, Jorge, ¿no? Civiles voluntarios. Sí. Supongo que eso se debe haber dado en todas las unidades del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea. Supongo que debe haber sido en todos lados la situación similar. Ya te digo, en el cuartel de la Tablada fue impresionante cómo desfilaba gente para anotarse como sea, para lo que sea, querían estar, querían ser partícipes. Muchos que habían hecho el servicio militar ahí en la Tablada, ya sea en el regimiento o en el escuadrón, se presentaron y bueno, estaban ahí prestos para enlistarse cuando el ejército o las Fuerzas Armadas los dispusieran, ¿no? Exacto. Mientras tanto, obviamente, con los que estábamos bajo bandera en ese momento, fuimos los partícipes directos de aquella gesta, ¿no? ¿Y cómo es cómo llega ese momento en el que son movilizados, querido Jorge, allí al sur, y cómo cruzás allí a Malvinas? Bueno, después del 2 de abril se iniciaron los preparativos. Estaba ya incorporada la clase nueva que estaba en los terrenos de Ezeiza, ahí en Buenos Aires, haciendo la instrucción. Cuando se da la orden tanto al regimiento como al escuadrón de alistarse, porque íbamos a ser movilizados hacia Malvinas, por lo menos fue lo que me dijeron a mí en su momento, a mí y a los soldados, a mis compañeros, sí. que ya estábamos destinados a cruzar a las islas. Eso fue a partir del 8 de abril, más o menos. De ahí en más, aquellos que baja, se lo vuelve a reincorporar, se les manda un telegrama, se los va a buscar, se les manda la cédula a la casa a través de algún soldado. Y bueno, en el escuadrón fue una asistencia perfecta, porque de todos aquellos que ya se habían ido de baja, todos se presentaron. No todos fueron a Malvinas, pero todos se presentaron. Mirá vos. Todos los que se llamaron se presentaron. Sí. Y el día 14 de abril, a la mañana ya nos dan la orden de alistarnos, ya teníamos todo el equipo, todas las cosas para frío, todas esas cosas. Nos suben a unos colectivos de línea de aquella época, Sí. y nos llevan desde la Tablada hasta la base aérea de El Palomar. Allí a las 6 de la tarde nos embarcan en aviones de Aerolíneas Argentinas. En mi caso, como en el de muchos,
íbamos a ser la primera vez que íbamos a volar en un avión. Mirá vos. Y bueno, la sorpresa al subir al avión que nos encontramos con que no había butacas y que era todo el fuselaje, nomás lo que sería la carrocería. Sí. Y sentados en el piso, espalda contra espalda o sobre la rodilla del compañero, así nos amuchamos y así nos fuimos. Mirá vos. De ahí nos llevan a Río Gallegos. En Río Gallegos llegamos tipo 10, 11 de la noche. De ahí, del aeropuerto de Río Gallegos, nos trasladan en camiones al regimiento 24 de Infantería de Río Gallegos. Ahí hicimos noche. Al otro día, el día 15 de abril, estábamos allí y no sabíamos todavía en qué momento íbamos a cruzar a Malvinas, ni cómo tampoco. Y a la noche ya nos habían dicho, de ese 15 de abril, nos habían dicho que estemos atentos, que en cualquier momento nos dan la orden de alistarnos y que seguramente esa madrugada íbamos a cruzar a Malvinas. Y bueno, así se dio. Tipo 2 de la mañana más o menos, nos embarcan en camiones y nos llevan al aeropuerto nuevamente con todo nuestro equipo. Y de ahí en otro avión de Aerolíneas Argentinas nos cruzan a Malvinas. Así que nosotros, el escuadrón llega a Malvinas el día 16 de abril de 1982. A las tipo 4:30 de la mañana habremos aterrizado. Con la poco que teníamos a mano, nos tiramos al costado de la pista a dormir lo que restaba de la madrugada hasta que amaneciera. Y bueno, nos sorprende el amanecer al costado de la pista del viejo aeropuerto de nuestras Islas Malvinas. Exacto. Y allí arranca la historia de quien les habla en Malvinas, obviamente. Exacto. Me imagino que para nada fue, digamos, muy halagüeño el clima, cómo los recibió allí, ¿no? Porque sabemos que para la época que vos me estás manifestando ya las temperaturas eran bastante bajas en Malvinas, Jorge. Sí, las temperaturas eran bajas para lo que nosotros estábamos acostumbrados, claro, en lo que era la provincia de Buenos Aires. Ya más o menos nos habíamos aclimatado un poco con los fríos en Río Gallego. Ya empezamos a utilizar nuestros abrigos, pero ten en cuenta que estábamos recién arrancaba el otoño. Claro. Ya habría 20 días de lo que se dice el otoño. Los fríos no eran tan intensos, si bien sí, obviamente la temperatura mucho más baja que en Buenos Aires, pero no eran tan intensos todavía. Lo que sí, el clima en Malvinas es muy cambiante. De repente hay un sol radiante y a la media hora se nubló, al ratito está llovinando, se levanta viento. Ese tipo de cosas nos sorprendió porque no estábamos acostumbrados. Exacto. Así que Malvinas nos recibe esa madrugada con un poco de llovizna, al amanecer un poco soleado, según mis recuerdos. Estoy tratando de posicionarme en el tiempo y en el lugar. Obviamente. Ahí recibimos las primeras órdenes de alistarnos, estar preparados, porque seguramente íbamos a tener que caminar desde el aeropuerto hasta la localidad, hasta Puerto Argentino, que serían una distancia aproximada de 6 kilómetros más o menos. Lo bueno que tuvimos esa mañana, que llegan unos camiones y nos transporta el equipo. Importante. El bolsón portaequipo, que es un tubo más o menos de 1 metro de alto por 50 centímetros de ancho, o menos, 40 centímetros, un bolsón así grandote, donde teníamos nuestro equipo, más allá del equipo de combate. Y bueno, por el rol de combate que me tocó a mí, también trasladaba un botiquín y unas camillas. Exacto. Así que con eso, sí, solamente con el equipo de combate y el botiquín caminamos hasta Puerto Argentino, hasta la entrada de Puerto Argentino.
Y así, bueno, hicimos la primera noche. Claro. A todo esto, ¿tu familia ya tenía en conocimiento, Jorge, que ustedes habían sido trasladados hasta Malvinas? Sabíamos, o sea, yo había tenido contacto con mi familia unos 2 días antes de la partida. Claro. Después yo les pedí que ya no vinieran a verme. Sabían que me iba a movilizar al sur, pero no sabían que iba a cruzar a Malvinas, no estaba seguro. Claro. Y como en aquella época no había los medios de comunicación que existen hoy en día, era muy difícil avisar. Así que ellos se enteran que yo estaba en Malvinas cuando reciben mi primera carta. Claro. Más o menos a la semana de haber llegado. Yo avisé, mandé una carta avisando que yo estaba en Malvinas. Así que ellos se habrán enterado, yo llegué a Malvinas el 16 y ellos se habrán enterado el 21, 22 de abril de que yo estaba en las islas. Siempre preguntamos esto porque, bueno, también la familia acá jugó un papel importantísimo. Siempre decimos que fue la otra guerra de Malvinas, la familia en el continente, Jorge. Sí, bueno, qué sé yo, hoy ya lo veo a la distancia y conociendo cosas que habían pasado mientras yo, junto con mis compañeros, estaban en las islas. Me doy cuenta que ellos vivieron una situación muy particular porque desde lo que es Bahía Blanca o un poquito más al sur, de ahí hasta Tierra del Fuego, sí, se vivió la guerra de una manera muy particular, o sea, realmente sintiendo que se estaba en guerra, sí, pero sí. De Bahía Blanca hacia arriba, hacia el norte, obviamente como que la situación era diferente. Mirá vos. La vida continuaba normal. Los únicos que estaban pendientes de lo que sucedía en el sur eran nuestros familiares y obviamente mucha gente que también se interesó en la situación, ¿no? Exacto. Pero por lo que yo después tuve conocimiento, la vida era normal, como si no pasara nada. Era como quien estaba viviendo un partido de fútbol, como quien dice. Obviamente. Bueno, en aquel momento se jugaba el Mundial de Fútbol también, ¿no? No te escucho nada, Rolando. Digo que en aquel momento también se estaba jugando el Mundial de Fútbol, gran parte de los argentinos estaban compenetrados con esta actividad. Sí, bueno, esa era otra de las cosas que estaban sucediendo en aquel momento. Por lo que yo tengo entendido, la verdad nunca ahondé en el tema, pero por lo que yo entendí o pues escuché alguna vez, los británicos creo que la habían retirado por la situación de guerra que se estaba viviendo, habían retirado la selección del Mundial, cosa que Argentina en ese momento no lo hizo. Pero no puedo asegurarlo que haya sido de esa manera. Tendría que, ahí tengo una asignatura pendiente para averiguar. Está bien. Pero bueno, sí, como decís vos, se estaba más pendiente del Mundial de Fútbol que de la situación que pasaba en Malvinas. Es más, por lo que yo tengo entendido y por lo que vi en los diarios y revistas de aquella época, la algarabía que se vivía cuando se hundía un barco o se derribaba algún avión o algún tipo de esas cosas, como si fuera que la selección había ganado un partido de fútbol. Y no se ponían en situación la gente. Eso es lo que yo pude saber después de que volví, ¿no? Exactamente. Realmente allí todo lo contrario en Malvinas, querido Jorge, esa situación de camaradería, de compromiso y de ir tomando conciencia de que se estaba en un terreno donde se iban a desplegar y que iban a entrar en combate seguramente. Ese compromiso de camaradería se fortalecía día a día allí en Malvinas, ¿no? Sí, bueno, quizás no conozco la vida de otras unidades. Yo puedo hablar especialmente del escuadrón y a veces hago comparación con comentarios de muchachos de otras unidades
de que el escuadrón tiene ya algo muy particular que se fue gestando antes de lo que fue la guerra. Ya en el servicio militar éramos un grupo muy unido, no muy diferente a lo que nosotros veíamos en el regimiento. En el regimiento son más compañías, quizás, tal vez no lo notamos, pero nosotros fuimos preparados de una manera para trabajar en equipo, y bueno, esa instrucción que hemos tenido a principio del servicio militar en el año 81, más la instrucción que se fue dando, que si bien no era cotidiana, pero sí cada tanto se hacía alguna instrucción, sirvió de mucho para nuestro accionar en Malvinas. Y como decís vos, sí, Malvinas nos fue los días que íbamos pasando en Malvinas, es como que se iba fortaleciendo ese lazo de camaradería, y bueno, a medida que los días iban pasando, una vez que sobrepasamos el 1 de mayo, que fue el primer ataque a las islas, después de ese día de sorpresa, de angustia, de no saber qué iba a pasar, de darnos cuenta dónde estábamos parados en aquel momento, y que la cosa ya no iba a cambiar, no iba a haber lo que nosotros pensábamos, soluciones pacíficas. Ya nos fuimos preparando y mentalizando de otra manera. Exacto. Y eso también hizo que el lazo de camaradería se haga más fuerte, y ya nos cuidábamos un poco más entre nosotros, y bueno, sabíamos que nosotros mismos en ese momento éramos la familia, éramos nosotros, y bueno, en el momento que llegan los combates, cuando se hablaba de patria, la patria era el que estaba al lado en ese momento, y había que cuidarlo, y había que esperar también el cuidado de ellos para con cada uno, ¿no? Exacto. A partir de allí, del 1 de mayo, querido Jorge, cuando empiezan los primeros bombardeos británicos, ustedes ya empiezan a visualizar que tal vez por allí, creo que muchos tenían una pequeña radio portátil, donde por allí seguían un poco las negociaciones que habían entre algunos países que eran intermediarios, pero a partir de ese 1 de mayo, ustedes ya visualizaron y evidenciaron que no había vuelta atrás, ¿no? Sí, como decís vos, teníamos, bueno, yo tenía una radio portátil chiquita, no, la verdad que no recuerdo ni cómo llegó a mis manos, pero sí la utilizaba, sobre todo de noche cuando había mejor señal. Durante el día le sacaba las pilas a la radio y la ponía al sol, o trataba de mantenerlas secas para que tenga potencia a la noche. Y utilizábamos de antena para captar mejor la señal, los cables de teléfonos que habían esparcido por todas las islas para poder comunicarse desde Puerto Argentino a todas las unidades que estaban desplegadas en el terreno, ¿no? Exacto. Así que envolvíamos la radio en ese cable, y eso servía de antena, y ahí escuchábamos, sí, como vos decís, más o menos teníamos conocimiento de cómo se estaban dando las negociaciones. Así también nos enteramos el mismo 2 de mayo de lo que había pasado con el crucero General Belgrano, y oficialmente nos informan de esa situación a la mañana del 4 de mayo, y nosotros ya teníamos conocimiento de lo que había pasado con el crucero, por lo que habíamos escuchado las noticias. La radio que escuchábamos mucho era una radio uruguaya, Radio Carve, no sé si existe todavía. Mucho se escuchaba Radio Colonia en aquel momento, de uruguaya.
pero la que mejor captábamos nosotros y estaba más compenetrada con el tema Malvinas era Radio Carve, que continuamente daba las informaciones de lo que estaba sucediendo. De cómo se iba produciendo el avance, por lo menos, de la flota británica. El frío, bueno, típico de esta época, pero que también le jugó un papel, fue un enemigo tan hostil tanto como para las tropas argentinas como para los propios británicos, y más tan cambiante, como vos decís, Jorge, el clima allí en Malvinas. Sí, eso es verdad. Quizás nosotros sufrimos un poco más porque no teníamos equipo de recambio, a diferencia de ellos, que quizás avanzaban un par de días y enseguida tenían un relevo. Nosotros no, esa era la gran diferencia. Pero en algunas partes de nuestro equipo eran más efectivos nuestro equipo que los de ellos. Por ejemplo, los borceguíes, en muchos casos eran más abrigados o más resistentes que los que usaban ellos en su momento. Pero sí, el frío, bueno, se empezó el tema del frío, al poquito tiempo el tema de la falta de alimentos, porque era muy difícil ya el traslado dentro de las islas del alimento hacia las tropas que estaban alejadas de Puerto Argentino. El problema de los caminos, no había caminos, y aquellos que había no se podían transitar con vehículos, así que se tenía que hacer toda esa maniobra a pie, de llevar el alimento y todo ese tipo de cosas a los lugares donde estaban las unidades acantonadas, ¿no? Obviamente. Las que estaban más alejadas de Puerto Argentino, sobre todo. Así que ahí también se empezó a molestarnos el tema del hambre, el frío. El tema del hambre genera que se genere más cansancio, se debilita el cuerpo, y obviamente, bueno, con todos ese tipo de cosas también tenemos que lidiar todos los días. Obviamente. Más allá de los bombardeos nocturnos que utilizaban los británicos como para ablandarnos, de vez en cuando algún que otro ataque con los Sea Harrier, que nos bombardeaban. Y bueno, así fue pasando el mes de mayo con ese tipo de cosas, hasta que nos enteramos también a través de la radio de la cabeza de playa que habían realizado los británicos en San Carlos. Y bueno, de ahí en más a esperar, una espera que se hacía muy larga, se hacía muy angustiante. Y bueno, uno lo que quería es que se termine de una vez por todas, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, y hasta que nos llega el momento. Pasó todo el mes de mayo y arranca junio, y ya nos empezamos a preparar porque ya el invierno estaba muy cercano. No sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar todavía ahí, así que el mes de junio empezó a ser un poco ya más traumático, como quien dice, para todos nosotros, porque ya hacía 45 días que estábamos nosotros ahí en las islas, por la situación que se vivía. Y bueno, ya, como te decía, entre el frío, el hambre, el miedo que podía generar la situación y todo ese tipo de cosas, era como que se hacía más pesado estar. Exacto, claro. Pero es un poco lo que decíamos al principio respecto de la camaradería. Nos cuidábamos entre nosotros, nos cuidábamos mucho. Siempre hablo yo del escuadrón, no hablo de otras unidades porque realmente no conozco. Puedo hablar, tocar de oído, como quien dice, pero yo hablo del escuadrón. Nos cuidábamos mucho, obviamente siempre había alguna cosa que desentonaba, pero era lo mínimo dentro del escuadrón. Exacto. Así que nos fuimos preparando, yo tomé más conocimiento del rol de combate que tenía, que como vos bien dijiste, era camillero. Después me transformé en enfermero, y bueno, poco faltó para que sea cirujano también, por las necesidades.
Obviamente. Siempre lo digo en tono de broma, pero no sé qué hubiese pasado si la cosa hubiese estado hubiese durado más, ¿no? Sí, así que, bueno, el mes de junio lo esperábamos ya de una manera diferente. En los primeros días se escuchaba a lo lejos los combates, sabíamos lo que había pasado en San Carlos, en Darwin, Cadera del Ganso, y de que nuestras tropas habían sido derrotadas después de largos combates y duros combates, donde se destacaron muchos de nuestros soldados, sobre todo la clase 63, que siempre lo destaco. Siempre destaco porque soy clase 62, ya era soldado viejo con una instrucción y un conocimiento un poco superior a lo que tenían los muchachos de la 63, pero que supieron defender la bandera como corresponde, sin haber jurado todavía defenderla. Por eso yo tengo una sana envidia con aquellos que tuvieron la suerte, digo yo, de jurar nuestra bandera en nuestras Islas Malvinas. Eso es algo maravilloso que debe haber vivido eso. Obviamente. Así que bueno, llegado el momento, ya los combates se escuchaban cada vez más cerca. El silencio de la noche en Malvinas es muy penetrante. Se escucha el menor ruido, por más lejos que se haya sucedido, se escucha como si hubiese estado al lado. Imagínate los bombazos, el targeteo de las ametralladoras. Y bueno, en mi caso lo peor era escuchar cuando se pedía un médico y yo no podía hacer nada porque estaba lejos de la situación y tenía que velar un poco por la seguridad de mis compañeros, ¿no? Obviamente. Eso es lo que iba pasando. Obviamente, realmente te vamos escuchando atentamente y es como que nos estás relatando una película de guerra, de combate allí, porque como decía al principio, no te lo contaron, vos los viviste, y seguramente entre todos esos días que han sido con la adrenalina a full, querido amigo, seguramente ¿hay algún día en especial que te marcó allí en Malvinas, querido Jorge? El día que a mí me marca más es el 14 de junio. Sí. El 14 de junio, bueno, nosotros nos movilizan el día 11 a la noche, 11 de junio, hacia la ladera de Monte London. Allí llegamos casi al final de aquel duro combate que sucedió en ese monte. Cubrimos el despliegue y la retirada de los muchachos del Regimiento 7 que estuvieron combatiendo esa noche allí. También cubrimos la retirada de los muchachos del Regimiento 4 de Corrientes que habían combatido a más no poder en el Cerro Dos Hermanas. Ahí tuve la oportunidad de atender a varios muchachos del Regimiento 7 y también a los muchachos del Regimiento de Corrientes. Hay un dicho que dice que si Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar. Siempre escuchaba eso cuando era chico. Sí. Y yo, la verdad, tengo que sacarme el sombrero con los muchachos correntinos porque más allá de la situación que se estaba viviendo, cualquiera después de haber pasado por un duro combate como el que pasaron ellos esa noche, cualquiera hubiese querido irse de allí. Y ellos pedían, por favor, un fusil, una pistola, un cuchillo, algo, porque ellos tenían que volver a seguir combatiendo. Mirá vos. No se iban a rendir así de fácil. Y bueno, eso a mí, quizás esa parte me marca mucho. Lo tengo siempre presente y me parece estar escuchándolos cada vez que lo recuerdo. Esos muchachos pidiéndome, por favor, un fusil, una pistola, un cuchillo, algo para volver a combatir. Qué bárbaro. Bueno, y de ahí esa noche, bueno, fue nuestro bautismo de fuego, como quien dice. Cubrimos la retirada de los muchachos del 7 que bajaban de London. Tuvimos nuestro primer muerto, el sargento primero Jorge Alberto Ron. Nuestros primeros heridos, ahí es donde empecé a trabajar y me di cuenta de que dos manos no son suficientes muchas veces para hacer lo que uno tiene que hacer. Me sorprendí a mí mismo que si bien estaba con un miedo atroz,
pero ese miedo lo pude controlar y hacer lo que me habían encomendado hacer, por lo menos con las limitaciones que yo tenía, pero tratar de hacerlo mejor. Y eso me lo recuerdan hoy en día muchos de mis compañeros a los que ayudé en aquellas noches. Así pasó toda esa noche de la madrugada del 12 sería, amanece el 12, nevando un poquito, una pequeña nevista había. Ese día hubo combates así a distancia, un tiroteo constante hasta pasado el mediodía, desde la ladera, la cima de London hacia nosotros. Nosotros respondíamos obviamente. Así que de ahí no. Ese día, una vez que cesó un poco el combate, ya no, el día se nos estaba acabando otra vez, y allá en Malvinas oscurece a partir de las 5 y media de la tarde, ya es prácticamente de noche. Así que ya nos habíamos acomodado un poco mejor en las posiciones, y bueno, llegó el momento de empezar a despedirnos entre nosotros, porque después de lo que habíamos vivido la noche anterior, suponíamos que esa noche iban a alargar un ataque por todos lados, y éramos nosotros los que quedábamos ahí en el medio, éramos solamente nosotros que estábamos entre Monte London, entre Dos Hermanas, entre Tumbledon, y éramos 120 tipos que estábamos con la seguridad de nuestro corazón de que de ahí no íbamos a salir, si nos iban a tener que sacar. Y bueno, esa noche del 12 al 13 no atacaron, nos sorprendimos. Esa noche no entendíamos nada, porque estábamos pendientes, toda la noche estuvimos pendientes de lo que podía llegar a pasar, y no pasó nada sobre nosotros, sino sobre otros lugares. Bombardearon y destruyeron todo lo que era el cuartel de la Royal Marine, ahí en Malvinas, lo destruyeron, lo hicieron escombros, y amaneció otra vez. Amanecer de nuevo para nosotros era un alivio. La noche también era un enemigo para nosotros, porque no teníamos la visión suficiente como para poder detectar los movimientos de ellos, al revés de ellos, que sí podían vernos a nosotros. Por lo que tengo entendido, sus equipos eran más sofisticados. Así que bueno, ese día, por lo que recuerdo, hay muchas lagunas en mi cabeza con respecto a ese día. Sé que yo volví hasta mi carpa, a donde estábamos al principio, a la altura de Sapperhill, a unos 4 o 5 kilómetros de Monte London. Pero no lo recuerdo, sinceramente me lo cuentan mis compañeros, eso que yo llegué hasta mi carpa, agarré mantas, agarré la poquita comida que tenía en la carpa y me volví a Monte London, junto con otros compañeros, obviamente. Obviamente, sí. Así que esa noche ya nos preparábamos, porque sí, sabíamos que si la noche anterior nos habían dejado descansar, esa noche seguramente se iban a venir encima de nosotros con todo. Hasta que nos dieron la orden del repliegue, y en 2 escalones salimos, uno a la orden del capitán López Patterson, que era un capitán del Regimiento 4 de Infantería de Corrientes, y el otro escalón era a las órdenes del capitán Solvaga, que era mi jefe en el combate, y nos trasladamos otra vez hacia Puerto Argentino. Y allí habíamos tomado unas posiciones que habíamos preparado en el mes de abril, en lo que es el valle de Moody, se llama así, hasta que nos dan la orden de subir a las alturas de Wireless Ridge, unas alturas que están enfrente de Puerto Argentino, y de ahí, que un terreno que no conocíamos, porque siempre lo habíamos visto durante toda la campaña, habíamos visto las alturas, pero no sabíamos qué había detrás. Así que se tomó posición como se pudo, y esa noche sí, una vez que tuvimos posición, junto con alguno que otro soldado que quedó del Regimiento 7, de una compañía del Regimiento 7 que estaba allí,
bueno, nos preparamos para recibir lo que recibimos. Por lo que tengo entendido y me cuentan muchos espectadores, digo espectadores porque decían que lo que se veía sobre esas alturas aquella noche era infernal y nosotros estábamos en el medio. Esa noche recibimos ataques de todos lados, dos batallones completos nos atacaron, fuegos de artillería, fuego de mortero, también nos bombardeaban desde el mar y bueno, fue una noche bastante dura y larga, desde las 10 y pico de la noche, 11 hasta las 4, 3 y media, 4 y pico de la mañana, ningún soldado del escuadrón salió de ahí. Qué bárbaro. Hasta que nos dieron la orden del repliegue, ya se había calado bayoneta para, si nos quedábamos sin municiones, a salir a combatir cuerpo a cuerpo. El escuadrón no va para atrás, nunca fue para atrás. Cuando recibimos la orden, ahí nos dijeron que nos replieguemos, que salgamos de ese lugar como podíamos, así lo hicimos. Esa noche tuvimos 5 muertos y más de 70 heridos. Pero bueno, así fue todo lo que viviste. Qué bárbaro. Lo que viví en aquel momento. Querido Jorgito, te juro, son muchísimos toda la gente que te está escuchando, las consultas, las preguntas, y el tiempo es tan tirano en radio. Mira, en una parte, digamos, que realmente que ha captado la atención de cientos de oyentes, hemos llegado prácticamente ya al final. Esto va a dar para otro programa, créeme que dentro de muy poquito te vamos a llamar, porque vamos a dejar acá, vamos a arrancar la próxima nota en la que te llamemos desde acá, desde este momento, porque es interesantísimo todo, como todo ha sido interesante el relato, que nos cuentes un poco más de lo que vos viviste. Te quiero agradecer enormemente por haber accedido a este reportaje y te dejamos un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias, Rolando, a vos por darme la oportunidad de poder contar esta historia, que no es solamente mía, sino de todo el escuadrón. El Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10, única unidad completa de caballería que combatió en Malvinas. No combatió montado en un caballo, pero sí a pie, como si fuera una escuadra de infantería. Pero fue una de las mejores, no mejores, fue una de las unidades más destacadas, y eso si uno lee el informe Rattenbach se va a encontrar. Y si le pregunta a muchos veteranos, como yo he hecho de otras unidades, cuando digo que es del escuadrón, dice, ustedes sí que la pasaron, ¿eh? Exacto. Así que significa que es algo de lo que he contado, lo han visto. Exacto. Otros ojos. Bien, amigo. Así que bueno, gracias, Rolando. Gracias a vos. No te quito más minutos. Gracias a vos, querido amigo. Luego yo me pongo en contacto contigo por línea privada. Hasta cualquier momento, y un fuerte abrazo a toda la gente por allí y en especial a tu familia. Hasta cualquier momento. Gracias. Chau, chau. Un saludo para vos, a toda la audiencia y al equipo que te acompaña constantemente. Gracias. Un abrazo inmenso. Están escuchando. Gracias. Un abrazo. Ahí estuvimos con Jorge Choque, queridos amigos, soldado, camillero y enfermero también allí en Malvinas en 1982. Nosotros nos despedimos de ustedes, queridos amigos. Si Dios así lo permite, nos reencontraremos el próximo domingo a partir de la hora 22, pero recuerden que ahora se quedan un ratito más con música de Malvinas. No olviden de suscribirse a nuestro canal, es importantísimo para nosotros para poder continuar adelante, sumando gente, sumando a esta gran familia de Malvinas. Rolando Cárdenas de este lado, Víctor Cárdenas desde los controles. Gracias por su profesionalidad. Nos encontraremos dentro de 7 días. Chau, chau. La medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios. Con la conducción de Rolando Cárdenas, Malvinas, Clamor de Gloria. Un programa por la memoria y el reconocimiento a nuestros héroes.